El entorno natural de Ontinyent es quizás lo más desconocido para quien visita estas tierras por primera vez. Un espacio que cuenta con el agua y sus fuentes como generadores de un paisaje singular lleno de vida. El río Clariano abraza la ciudad y se convierte en el lugar ideal para realizar cortos paseos junto a la vila, el barrio medieval de Ontinyent. Caminar por sus márgenes nos permite disfrutar de vistas espectaculares de las murallas y los puentes, en un recorrido donde siempre está presente el sonido del agua corriendo a nuestro lado. La Ruta del Río, como se la conoce, permite observar vestigios del patrimonio industrial de la ciudad, como chimeneas de antiguas fábricas y, sobre todo, los emblemáticos puentes de la ciudad. El recorrido por el cauce transita desde aguas arriba junto al puente de la Costa del siglo XVIII y casi sobre este, el moderno puente del Salt del Bou, inaugurado a finales del siglo pasado. Aguas abajo localizamos el imponente Puente de Santa María, que con sus 150 metros de longitud y unos 60 de alto, permitió en la década de los 50 saltar el profundo barranco que separaba ambas orillas. El siguiente puente en la ruta es el emblemático Pont Vell, construido entre los años 1500 y 1501 y que desde entonces ha resistido las crecidas del Clariano. Y por último, después de recorrer toda la canterería con sus coloridas casas y su bello lavadero público, el Pont Nou, de 107 metros de altura, conocido también como Pont de Paduana. Fuera del núcleo urbano de la ciudad localizamos auténticas joyas naturales que, en un ambiente tranquilo, permiten disfrutar de una jornada en plena naturaleza. El espacio de la Serra de Lombría Pou Clar es un paraje natural protegido por sus valores ecológicos, hidrogeológicos, paisajísticos, histórico-culturales y de uso recreativo. Aquí localizamos lugares muy queridos para los habitantes de Ontinyent. El Pou Clar es el paraje fluvial más importante de la comarca. De gran importancia ecológica e innegables valores naturales y paisajísticos, el agua que alimenta en su tramo inicial al río Clariano forma aquí pozos excavados sobre la roca calcárea. El paisaje que encontramos es bien singular. Formas redondeadas y tranquilas aguas que forman piscinas naturales aptas para el baño. La vinculación de este paisaje con la gente de Ontinyent ha originado que cada pozo tenga su nombre, como Pou dels Esclaus, Pou Clar, Pou Gelat, Pou de la Reixa, Pou Fosc o Pou dels Cavalls. Este jardín de rocas y remansos de agua configura un paisaje inolvidable que podemos recorrer andando por su ribera. En los cortes rocosos sobre las frescas láminas de agua de los pozos existen un conjunto de cuevas artificiales excavadas sobre la roca con forma de ventanas rectangulares. Estos agujeros son conocidos como finestres dels moros y se utilizaban como graneros en la época andalusí. El paraje de Fuset fue antiguamente una finca agrícola. Actualmente es un área recreativa con servicios y mesas donde reposar tras recorrer las varias rutas que parten y terminan aquí. Hay muchas opciones a elegir, todas interesantes, y donde disfrutaremos de la naturaleza y la tranquilidad del entorno.
La fuente de Gamellons es una zona ideal para el esparcimiento y acampada, llena de vegetación y vida gracias al agua que emana de su fuente. La fuente del Nano, con su peculiar cabeza de piedra, grandes ojos y de aspecto oriental, está localizada en un paisaje singular en el barranco de Gamellons. Los aficionados a la espeleología tienen en la Sima Gran una excelente cavidad con 28 metros de caída y 42 de profundidad. Frente a la Serra de la Umbría, la ermita de San Esteban, construida en el siglo XVII, se levanta a 780 metros sobre la Serra Grossa. Su privilegiada localización permite obtener una fantástica vista de todo el poniente de la Vall d'Albaida e incluso, en los días claros, observar la línea del horizonte que marca el Mediterráneo. Este paraje está acondicionado como área recreativa y es punto de encuentro de excursionistas que buscan el contacto directo con la naturaleza. Junto a estos privilegiados parajes, el término municipal cuenta con multitud de senderos e itinerarios señalizados, perfectos para quienes quieran conocer estas tierras tanto a pie como en bicicleta. Y es que Ontinyent cuenta con una importante herencia histórica y un singular entorno natural. Parajes increíbles donde el agua es protagonista y el visitante puede disfrutar, sentir y vivir experiencias únicas.